Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Horas decisivas en el proyecto de Hidroituango. EPM confirmó que las primeras 2 turbinas ya fueron probadas, pero que aún no hay autorización para encender el proyecto. A menos de 27 horas para que se cumpla o se venza el plazo inicial para que EPM encienda las primeras 2 turbinas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que la segunda turbina de Hidroituango ya está lista para iniciar la operación comercial y, según fuentes consultadas por Noticentro 1 CMI, lo que sigue es otra prueba de fuego de carga y potencia con cada una de las generadoras a una carga superior. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional estudia medidas para hacerle frente al pico de enfermedades respiratorias y el aumento de casos de COVID-19. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo hoy en el Congreso de la República que una comisión de expertos recomendará medidas adicionales para enfrentar un pico respiratorio en los primeros días de diciembre. No se descarta volver a la exigencia del carnet de vacunación y el uso del tapabocas obligatorio en lugares concurridos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un fuerte aguacero que cayó en la vía La Calera o en ese sector generó varias emergencias en la vía. La vía perimetral de Oriente fue cerrada de manera preventiva por el rebosamiento del alcantarillado. Varios carros quedaron atrapados en medio de los torrentes que atravesaban esa vía principal. Y aunque hay paso hasta el peaje de Patios, el cierre entre el sector de Patios y Tilatá generó una gran congestión. El trancón empieza mucho antes del peaje. Los conductores llevan horas intentando llegar al vecino municipio. Se espera en todo caso que en las próximas horas sea habilitado el paso. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El volcán Mauna Loa de Hawái disparó fuentes de lava de hasta 60 metros de alto y generó ríos de roca derretida. China blinda a Pekín y Shanghái con más policías en medio de las inéditas protestas contra la política de cero COVID. El gobierno ucraniano confirmó que se vio en la obligación de reanudar los apagones de emergencia en distintas regiones de todo el país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El volcán más grande del mundo hizo erupción. El Mauna Loa en Hawái disparó al aire fuentes de lava de 60 metros y provocó impresionantes ríos de roca derretida. Hay alerta roja para la aviación por el lugar. Estas son las imágenes registradas de la erupción del volcán Mauna Loa, que, como les decimos, es el volcán más grande del mundo. Está ubicado en Hawái y estas son imágenes captadas por personas que tuvieron la oportunidad de presenciar el fenómeno natural. Estas grandes nubarrones rojos se ocasionan a raíz de la lava que expulsó el volcán y que fue captada, como les decimos, por las personas que estaban en las áreas cercanas al volcán Mauna Loa, el más grande del mundo. Y las principales ciudades de China fueron blindadas con más policías tras las inéditas protestas contra la política de COVID-0 en el gigante asiático. Las autoridades chinas blindaron las grandes ciudades del país, como lo son Beijing y Shanghái, tras las grandes manifestaciones por parte de los ciudadanos en demanda de libertad política y el fin de los confinamientos sanitarios. Las autoridades sanitarias relajaron algunas restricciones contra el virus en un aparente intento de calmar el descontento tras las protestas del fin de semana en al menos 8 ciudades, pero el gobierno reafirmó su estrategia de cero COVID, que ha confinado a millones de personas a sus hogares en sus esfuerzos por aislar todos los positivos. Con los cierres y la restricción, la economía china también está sufriendo. Durante la semana del 14 de noviembre, a medida que aumentaron los casos de coronavirus, el número de vuelos nacionales se redujo en un 45% interanual. Las 3 mayores compañías aéreas de China perdieron millones de yuanes en los primeros 9 meses de 2022.
El gobierno de Ucrania confirmó que se vio en la obligación de reanudar los apagones de emergencia en distintas regiones de todo el país luego de la devastación de su infraestructura energética que dejó a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción en pleno invierno. Apenas unas horas después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Rusia se propone utilizar el invierno como un arma de guerra tras devastar la red eléctrica ucraniana, el gobierno de Volodymyr Zelensky confirmó que fueron reanudados los apagones de emergencia en gran parte del país, donde incluso los hospitales están funcionando con apenas linternas. Esto debido a la feroz campaña de bombardeos ordenada por el Kremlin que ha diezmado dramáticamente el sistema energético de Ucrania, dejando a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción cuando ya llegaron las temperaturas bajo cero y la nieve ya empieza a caer. De hecho, el mayor productor privado de electricidad de Ucrania confirmó que reducirá el suministro de un 60% para sus consumidores en Kiev. Ucrania está presionando a los países de la OTAN para agilizar el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica y enfrentar el invierno boreal. El Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa legislativa para proteger a nivel federal el matrimonio igualitario ante el temor de que la Corte Suprema lo revoque, tal como hizo con el derecho al aborto. El proyecto de ley que salió adelante con 61 votos a favor y 36 en contra promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron, y el mismo principio se aplica a las bodas interraciales. Entonces, como estamos viendo en esta nota, el proyecto de ley para que el matrimonio igualitario se conserve en Estados Unidos salió adelante con 61 votos y 36 en contra. Envases biodegradables y comestibles a base de algas, una alternativa ecológica al plástico. Según un informe de la OCDE, la cantidad de residuos de plástico en el mundo se triplicará de aquí a 2060, llegando a superar los 1.000 millones de toneladas anuales, por lo que buscando reemplazar los envases plásticos muy contaminantes y difíciles de reciclar, Notpla, una empresa fundada por un español y un francés en Londres, ideó una solución original consistente en fabricar recipientes biodegradables y comestibles a base de algas. Esta es una burbuja del tamaño de una pelota de golf que puede encerrar agua o cualquier otra bebida. Además, puede ser distribuida en eventos masivos donde el uso de plástico suele ser enorme. China lanzó con éxito una nave con 3 astronautas a su estación espacial conocida como Palacio Celestial para la primera rotación de tripulación en órbita en la historia de ese país. La nave Shenzhou 15 o nave divina recientemente lanzada por China marca otro hito en el programa espacial tripulado del país, con la última misión programada para completar la construcción de la histórica estación espacial Tiangong. El trío de taikonautas, como se conoce a los cosmonautas chinos, tomará el relevo de los 3 que actualmente se encuentran a bordo y que regresarán a la Tierra. Se espera que realicen más de 1.000 experimentos científicos, desde el estudio de la adaptación de las plantas al espacio hasta el comportamiento de los fluidos en microgravedad. Está previsto que la Estación Espacial China, cuyo nombre significa Palacio Celestial en mandarín, funcione durante unos 15 años orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. En 2024, es probable que se convierta en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, iniciativa encabezada por Estados Unidos, se retira ese año tal y como está previsto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, lleva cerca de 30 años haciendo análisis e informes sobre el conflicto interno colombiano, muy asertivos ellos. Hoy ha entregado uno sobre la nueva configuración de ese conflicto armado que busca desarmar el gobierno de Gustavo Petro con la paz total. El director de INDEPAZ es el exministro de Salud, Camilo González Pozo. Doctor Camilo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Muy amable por la invitación. Doctor Camilo, en esa configuración que hay de grupos armados ilegales, ¿de qué estamos hablando en Colombia frente a lo que busca el gobierno con la llamada paz total? Bueno, estamos hablando de una recomposición de grupos armados, incluso después de la desmovilización de las FARC y de
digamos, una disminución muy importante, se volvieron a reagrupar. Y estamos hablando de verdaderamente un avispero, porque son más de 65 unidades, estructuras, subestructuras, que están en 4 grandes formaciones, agrupamientos, pero que tienen incidencia, alguna movilidad en 346 municipios de Colombia, ¿no? Menos capacidad de combate, de confrontación al ejército, a la fuerza pública, al Estado, que la situación anterior al acuerdo con las FARC, pero una gran capacidad de perturbación y de situaciones de violencia en los territorios. Cuando usted dice esa capacidad de perturbación, ¿es que grupos narcoparamilitares, como usted lo denomina en su estudio, grupos o disidencias, o qué estructuras? ¿O está hablando de todo ahí? Sí, sí, por supuesto que ahí son diferentes expresiones, ¿no? Porque está un tipo de organización armada, que también se ha hablado de organizaciones de alto impacto, de origen paramilitar o sucesoras del paramilitarismo, que llamamos narcoparamilitares, donde está el Clan del Golfo o AGC, que son los mayoritarios, tienen el 85% de todas esas estructuras y que actúan, pues tienen ellos, el Clan del Golfo tiene una fuerza principal en 216 municipios, pero ha crecido, digamos, municipios, sumando otros donde tiene movilidad, da 345, 46 municipios donde tienen acción. Y se hicieron un paro a principios de año con un impacto en cerca de 200 municipios. Entonces es una cosa impresionante, ¿no? Se desmovilizaron en el año 2005 estructuras paramilitares, pero tenemos organizaciones armadas, además con ramificaciones y alianzas con grupos locales. Ese es un tipo. Por otro lado... Perdón, doctor Camilo, ahí usted habla en su informe, 345 municipios tienen influencia de esos narcoparamilitares y el Clan del Golfo, dice usted, en 27 departamentos. Sí, sí, sí. Son organizaciones que, digamos, es la parte militar de unas estructuras, de unos complejos macrocriminales, porque ellos tienen sus negocios para poder funcionar, reciben recursos, dinero de rentas, de negocios de narcotráfico, asunto de trata de personas, negocios del oro ilegal, de madera, servicios en obras de infraestructura corruptas. Es todo una maraña, ¿no? Que no se trata solamente de un grupo armado, por eso es la dificultad de desestructurarlos y el reto pues, de pasar pues, a una situación distinta con ellos. Y los grupos post-FARC que usted denomina en el análisis que entregó hoy, doctor Camilo, dice usted que en 2021 había 141 municipios con influencia de esos grupos, que ha pasado a 161 en 20 departamentos. ¿Qué clase de grupos son post-FARC? ¿Las disidencias o eso qué es? Sí, es lo que se ha conocido comúnmente como disidencias, pero que ahí también hay como diferentes modalidades, porque están los que no entraron en el Acuerdo de La Habana, que fueron los Frente Primero, los del bloque suroriental, donde estaba Gentil Duarte, Mordisco, todos estos no entraron, no firmaron ningún acuerdo y se han reorganizado y mantienen una presencia en el oriente colombiano. Además están los pequeños grupos que quedaron por fuera de los frentes de las FARC y que han ido como aglomerándose. Algunos de ellos están en lo que se llama la Coordinadora del Occidente o Comando Coordinador de Occidente, que tiene un radio de acción sobre todo en el departamento del Cauca y con algunas prolongaciones hasta el Huila, norte de Nariño, sur del Valle, y que son allí también, digamos, diferentes organizaciones que están como agrupándose, aunque no tienen una jerarquía, un mando centralizado, pero están en ese proceso. Está la segunda marquetaria, que es donde estaba Iván Márquez, fueron los que entraron, firmaron el proceso y luego se abrieron. Desertaron del proceso. Y desertaron del proceso y volvieron a las armas. Eso es lo que se ha llamado residuales o disidentes, y hay algunos independientes. Eso es todo ese conjunto, pues esos son cerca de 35 estructuras, ¿no? Que tiene radio de acción. Centralmente actúan en 90 municipios, aunque se movilizan, tienen movilidad pues creciente. Han duplicado la presencia entre el año 2017 y ahora. Son los que han tenido la más rápida recomposición, incluso han crecido más que el Clan del Golfo. Es una situación verdaderamente anómala. Y al lado de eso pues está el ELN, que es el otro fenómeno
de grupos armados, en este caso grupos insurgentes. Dice usted en su informe que en 2021 el ELN tenía influencia en 26 departamentos, 184 municipios, pero que en este primer semestre de 2022 ha pasado a 162 municipios, o sea, ha disminuido esa influencia, y 19 departamentos. ¿Eso por qué se explica? Bueno, el ELN tuvo una expansión de movilidad después de los acuerdos de paz, cubrió algunos espacios, sobre todo en la zona del Magdalena Medio, Chocó, en lo que llaman el ABC, pero después de medio de la pandemia y hacia el año 2021 ha tenido enfrentamientos muy fuertes. Los caetanistas o AGC, por ejemplo, en el Chocó, mantienen una confrontación terrible. Muchos conflictos con las disidencias en el Cauca, hacia la zona de Argelia, del Tambo, hacia el macizo colombiano, o incluso en Arauca. En Arauca, pues la situación ha sido terrible, ¿no? Llevamos un periodo largo de guerra que tuvo su situación más intensa a principios de este año, pero que ahora pues tenía un desenlace terrible, un anuncio pavoroso para Navidad, que afortunadamente parece que ha habido una orden central que han acatado los del Frente Décimo y otros que estaban en esa zona, que dije, bueno, no vamos a matar tanta gente como habíamos anunciado, que es una cosa atroz, pero que indica las confrontaciones entre grupos, que forma parte de toda esta circunstancia terrible, ¿no? Porque ahí medio queda la población, acusan a civiles que son colaboradores de los otros, y hay todo un constreñimiento. Son dictaduras armadas las que se imponen contra las poblaciones por parte de todas estas estructuras. Y en esa mezcolanza de grupos, ¿cómo afecta precisamente a la población en esa disputa territorial por las economías ilegales, minería ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas y las rutas para mover todo eso que ellos auspician? Pues afecta muchísimo a la población de todos esos municipios. Estamos hablando de 345 municipios en Colombia, no todos en la misma intensidad, pero sí afecta muchísimo porque son grupos que buscan controlar poblaciones en las zonas donde hay, por ejemplo, cultivos de uso ilícito, que cumplan las comunidades con los dictámenes que ellos imponen. Hay mafias que llegan con semillas, con plata, a hacer compromisos de siembras, y grupos armados que controlan rutas y que establecen su orden violento contra poblaciones. Reclutamientos, no solamente pues, de menores, por supuesto, también, pero de jóvenes. Es un crecimiento muy grande. Digamos que este reclutamiento nuevo, fíjense que de las FARC, los que se desmovilizaron, solamente un 5% ha reincidido. Quiere decir que hicieron un reclutamiento de exmilicianos o de nuevos jóvenes y han multiplicado. Entonces eso también afecta mucho a las comunidades. Y dinámicas violentas, de todas maneras, es una situación de enfrentamiento entre estos grupos. Imaginen lo que ha sucedido en lo del Putumayo, eso es el terror para la gente. Se enfrentan entre ellos, una mortandad, unas matanzas horribles como la que sucedió hace unos días, y la población queda en la mitad. Porque con una característica, en un municipio donde llega uno de estos grupos, sí, señor, acusa a la población de, si no se le somete, de estar alineado con el otro grupo. Inmediatamente comienza la amenaza, comienza el constreñimiento a imponerse frente a las juntas de acción comunal. Ayer precisamente, doctor Camilo, en la Cámara de Representantes hubo un debate, una audiencia donde fueron escuchados los líderes del Putumayo. Se quejaban de que hay más presencia de la bota militar, de la fuerza pública. El gobierno en Consejo de Seguridad ayer anunció el traslado de 6 pelotones, 400 hombres, y dicen ellos, y la presencia institucional de inversión social no llega. O sea, no ha cambiado nada en eso en relación con anteriores gobiernos. Sí, el gran clamor de la gente es que efectivamente se contenga toda esta agresividad militar y enfrentamientos y demás, pero que llegue el Estado, el conjunto del Estado llegue con su presencia de inversión social, con alternativas para la gente, que es lo fundamental. Estos grupos han crecido porque la oferta estatal no ha estado a la altura de las circunstancias, porque no se han cumplido los acuerdos de paz o a la velocidad que ha sido necesario en muchos territorios. Hoy la población respeta a esos grupos como en su momento, por ejemplo, a los paramilitares o a las FARC, que tenía simpatía. Hoy lo que tiene es temor y está prácticamente secuestrada la ciudadanía en esas poblaciones. Yo creo que la nota dominante es de un temor. La gente está atrapada
hay zonas donde hay de retaguardias o donde ha habido una presencia larga de estas organizaciones y que han logrado unas convivencias allí en esos órdenes violentos, unas disciplinas impuestas, pero donde, digamos, la gente convive de forma conflictiva en los negocios diversos que hacen. O sea, tengo que hacer caso o si no, pues me matan. Sí, pero lo que domina es el miedo. La verdad que eso no hay democracia con armas, además arbitrarias, porque aquí no es que llegue gente armada, es que llega gente armada que no tiene ley. No, hay algunos que tienen jerarquías y que tienen una serie de estatutos, podríamos hablar del ELN, por ejemplo, y algunas de las estructuras llamadas disidentes, pero otros son pequeños grupos que se han aglomerado, que no tienen propósitos políticos, ni formación, ni demás, y lo que sí tienen es un gatillo fácil. Es decir, cuando encuentran un contradictor, pues disparan. Cuando encuentran una comunidad que resiste, por ejemplo, el choque con las comunidades étnicas, indígenas, comunidades afro, que tienen sus autoridades, que quieren defender su territorio, que quieren defender su juventud, le dicen, momentico, nosotros aquí somos libres para entrar, salir, reclutar, poner laboratorios, hacer acuerdos para siembra de cultivos ilícitos y chocan violentamente con la gente. Ese es un elemento muy perturbador y creo que por eso es tan importante el reto que se está planteando de afrontar eso con una política mucho más diversa, más amplia, más integral. Camilo González Pozo, director y fundador de Indepaz. Vamos a comerciales y regresamos con nuestro invitado de hoy para seguir analizando la situación y lo que tiene que ver con el conflicto interno colombiano que no cesa con esa multiplicidad de grupos que tienen vigencia, función, jurisdicción en cerca de 345 municipios, como bien lo ha expresado él. Regresamos con nuestro invitado, Camilo González Pozo, exministro de Salud, director de Indepaz, y el análisis sobre la situación colombiana en relación con el conflicto interno armado. Doctor Camilo, sobre el Putumayo, donde esas imágenes desgarradoras de ver volquetadas de cadáveres en los enfrentamientos de las disidencias, el presidente Gustavo Petro dijo, son mercenarios contratados para definir las rutas del narcotráfico, refiriéndose a las disidencias, unas de esas, las de Iván Márquez. Sí, pues lo que se conoce de lo que pasa en esa región es una disputa por rutas. Eso no hay la menor duda de que lo que está en cuestión, hay unas rutas muy grandes por el Ecuador o hacia la zona del Pacífico colombiano. Entonces, toda esa configuración que tiene que ver desde Esmeraldas, digamos, parte ecuatoriana, hasta Tumaco, por ahí sale, según estimativos incluso de la DEA, el 70% de las exportaciones de cocaína de Colombia, ¿saben? Por allí. Entonces las disputas por esa, son muchos recursos. Pues por supuesto que estos grupos armados tienen solamente un porcentaje menor, porque los que tienen las mayores ganancias pues son los que están en los eslabones de la cadena de lavado de activos, de las ventas en Estados Unidos, en la bolsa, en las finanzas. Pero de todas maneras son volúmenes muy grandes. Y de ahí, esa es la disputa, por eso la ferocidad, es que tener la capacidad pues, de tomar decisiones, de hacer operaciones de aniquilamiento unos con otros, con estas matanzas. Por eso yo creo que estuvo bien. O sea, la degradación completa. Es una degradación, porque eso no tiene consideración. Declarar enemigo al otro y proceder a hacer una masacre de esas proporciones, lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Allí no es una lucha por poder del Estado o por razones políticas, lo que hay es una lucha por rutas. Y eso precisamente es, hoy no hay una ideología política, un afán de tomarse el poder. Pues digamos que ninguno de estos grupos está en una perspectiva de toma del poder por las armas. El ELN, que tiene pues un proyecto rebelde, pues se ha planteado la construcción de poderes populares y de defensa de poblaciones regionales. Ellos no dicen vamos a tumbar por las armas al ejército, sino que vamos a defender a la población de violencia paramilitar. Es su argumento, su justificación. Ya cayeron en la cuenta de que la lucha armada para tomarse el poder es prácticamente ineficaz. Que no tiene salida. Pero de los otros grupos, pues una estrategia de poder, ¿no? Allí unos se definen como políticos, ¿no? Y dicen, pretendemos ser herederos de las maderas de las FARC, ¿no? Y algunos tienen un discurso más político,
pero otros están enredados en las rentas, digamos, en reproducir sus economías, y ese es el quehacer cotidiano y como la lógica que los lleva a su expansión o a su persistencia. Y en esa forma de luchar por rutas del narcotráfico y por demás, ¿hay alguna diferencia entre los narcoparamilitares, los post-FARC y el ELN? Sí, hay una diferencia. Uno entre en la propia autodefinición, ¿no? Pero la clasificación que ha hecho incluso en la ley de paz es que unos son, digamos, organizaciones con las cuales se plantea un diálogo político y otras son organizaciones para un diálogo jurídico de sometimiento, dice la ley, ¿no? Es decir, acogimiento utiliza el gobierno por una solicitud de esos grupos. Pero la ley dice sometimiento, ¿no? Estuve mirando precisamente ese detalle. Y por supuesto que pues ahí hay diferencia. Yo creo que hay una diferencia. Con uno son solución negociada, se habla de ver qué tipo de reformas, qué tipo de planteamiento político se tiene para una salida, y los otros son beneficios penales por contribución a la desestructuración de mafias, de grupos y contribución pues, a la verdad y a la reparación y no repetición. Doctor Camilo, ¿por qué esa diferenciación que usted y yo la entendemos, pero que los televidentes a veces, digamos, dicen, ¿cómo así que unos señores deben someterse a la justicia, es decir, al Código Penal, y otros se les va a dar un tratamiento al ELN político como el que tuvieron las FARC para que no vayan a la cárcel, si los dos grupos o las diferentes organizaciones hacen lo mismo? Asesinan, secuestran, desplazan, masacran. Sí, bueno, esa distinción se ha hecho en la definición del delito político y delitos conexos. Incluso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional donde ha señalado el delito político como aquellos organizaciones que tienen como móvil, proclaman como móvil el hacer una transformación del Estado y de la sociedad, y que en esa acción cometen delitos comunes que consideran conexos, pero no hay un ánimo de lucro, es decir, no se trata del enriquecimiento de los jefes, de atesorar y guardar en cuentas, y tampoco quienes se vinculan a esas organizaciones se vinculan por un salario, por un sueldo, por un enriquecimiento, es decir, hay allí un propósito... O sea, ¿esos tienen algo de ideología? Algo de ideología, digamos, ese es un tipo de grupos y hay otros grupos que definitivamente no tienen ideología en el otro extremo, que están simplemente prestando un servicio de seguridad o un servicio con las armas para un lucro de sus dirigentes o de otros. Generalmente son estructuras donde los armados son simplemente un instrumento de una estructura mayor, ¿no? Donde hay empresarios corruptos, donde hay agentes del Estado corruptos, donde hay inversionistas en infraestructura pública que utilizan a los armados para... Y que subcontratan además, una tercerización que usted dice en su informe también. Sí, no solamente son estos grupos que he mencionado, que son como los grupos armados organizados o de alto impacto, de mayor envergadura, sino que hay una trama, una maraña de pequeñas organizaciones locales, de bandas. ¿Esas son las bandas criminales? Que son, sí, también han sido definidos como grupos delincuenciales organizados, ha dicho la norma en Colombia, que son grupos de menor escala y de menor geografía, digamos, de ámbitos de operaciones, pero que dependen de los otros, están a su disposición, ocasionalmente les prestan servicios, hacen actividades de sicariato. Algunos han calculado de esos grupos delincuenciales organizados más de 700 y muchos de ellos urbanos, ¿no? Por eso yo digo que eso es un avispero, ¿no? Porque es de una complejidad. Y hablar de la paz total es un reto enorme, porque lo que ha heredado este gobierno pues es esa maraña tan impresionante de reconfiguración, que no es la misma situación de insurgencias de finales del siglo y principios de este siglo. No, aquí se mezclan dinámicas insurgentes con dinámicas delincuenciales, es decir, son tensiones incluso dentro de una misma organización de estas. Ahí está la tensión entre quienes quieren que adquieran un discurso político y quienes están jalados es por los intereses mafiosos. El 24 de noviembre, hace 5 días, se cumplió el primer quinquenio, 5 años, del acuerdo de paz con las FARC. Usted también
frecuentemente saca los informes sobre el asesinato de líderes sociales. ¿Ese proceso sirvió para disminuir esa violencia contra líderes sociales, contra los mismos desmovilizados, o ese balance que usted tiene es cuál, doctor Camilo? Mire, desde la firma del acuerdo a la fecha, pues hemos tenido 1.400, un poco más, líderes sociales asesinados, y también pues se han presentado como 352 firmantes de la paz asesinados, aparte de las masacres. Es decir, que ha habido, y eso comenzó a crecer desde el año 2018. Comparado con la situación anterior a la firma de los acuerdos, pues, si no se hubieran firmado los acuerdos, esta cifra hoy sería de 5.000 líderes sociales asesinados. O sea, el acuerdo sí sirvió. El acuerdo, por supuesto que sirvió en eso, pero incluso en otros indicadores. En eso hay que mirar la película larga y la película corta. La película larga muestra que hay una disminución de 80% en hechos violentos, en el tema muy graves, en temas de desplazamiento, de desaparición forzada, de falsos positivos. De las propias lesiones de los miembros de la fuerza pública. También en situaciones de confrontación y combate. No, en desplazamiento forzado la disminución es menor, pero de todas maneras también es significativa. Doctor Entonces quiere decir que el acuerdo desescaló el conjunto del conflicto, pero al mismo tiempo, en la medida en que el acuerdo solo, sin su aplicación, su implementación, sin otras transformaciones democráticas, pues no va a producir el efecto, sin desestructurar a las mafias, porque es que esto no son un asunto de armados, yo lo repito, sino que están los de atrás, están estructuras muy fuertes. Sí. Que se lucran de la guerra, que les gusta el ambiente violento para enriquecerse. En ese orden de ideas, hagamos un comparativo, usted tiene las cifras ahí, entre el 2021 y lo que va a 2022 en asesinato de líderes sociales. Pues miren, líderes sociales en el 2021 fueron 171 y lo que va del 2022 van 176, así que ya se pasó. Es decir, en este primer semestre, durante el gobierno de Petro, pues no es culpa de él, como no lo era culpa del presidente Duque, hay más muertos de líderes sociales asesinados que en relación con el año pasado. Digamos de enero a noviembre, tenemos una cifra que ya pasó la del año pasado. ¿Y en masacres? En masacres estamos de 95 el año anterior y 91 ahora. Es decir, que si la tendencia sigue, vamos a estar igual que el año pasado. En excombatientes, firmantes de la paz, sí hemos tenido una disminución notable. Este año creo que hemos tenido una disminución del 50% comparado con el año anterior, ¿no? Que son estos indicadores, pues son muy sensibles de la situación. Pues son vidas humanas, son colombianos vidas, todos. Por supuesto, además un líder social es una conquista de una comunidad, de una sociedad, es que no es una persona, es un proceso. No, por eso es tan importante. El gran reto es el reto que se está planteando, este reto de la paz total, que es un reto inmenso frente a este panorama, pero frente al panorama de la necesidad de implementar los acuerdos de paz firmados en el 2016, de hacer transformaciones sociales, porque es que hay que atender a las causas de la violencia, darle la mano a la juventud, a los campesinos, establecer políticas de sustitución de economías ilegales, enfrentar la corrupción, separar la criminalidad de los y llevar la inversión para desestimular, por ejemplo, que los jóvenes ingresen a esas organizaciones. Exactamente. Una de las cosas que los diálogos regionales vinculantes sale en todas partes, esos más de 250.000 personas que se han vinculado para hacer el plan de desarrollo, todo el mundo dice, el nombre de la paz es el trabajo, el nombre de la paz es solucionar los problemas sociales, el nombre de la paz es ampliar la democracia. Y ese es el gran reto es un reto enorme, no solamente que prosperen los diálogos, sí, que se llegue a un desescalamiento, acuerdos humanitarios, ceses al fuego, ceses bilaterales, multilaterales, sino que al mismo tiempo se mantenga y se amplíe el acuerdo político, el acuerdo social para las transformaciones. Camilo González Pozo, nuestro invitado de hoy, el director y fundador de Indepaz, su diagnóstico sobre el conflicto interno colombiano y la complejidad que tiene precisamente lograr la paz total, el propósito del gobierno Gustavo Petro. A ustedes, televidentes, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1 y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Doctor Camilo, buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Noticentro 1 CMI. Listas para operar turbinas 1 y 2 de Hidroituango. Proyecto está listo para encendido, pero no se han evacuado poblaciones cercanas.
Gobierno alista medidas especiales para enfrentar nuevo pico del COVID y de influenza. Colombia pide a Estados Unidos alivio para migrantes. Grupos armados están desbordados, advierte Instituto de Estudios para la Paz. Lluvias provocan nuevo cierre de vía a La Calera. Inundaciones en Cartagena. Inaudito. Secuestran bebé de 1 año en el Cesar. Coronel implicado en asesinato de 3 jóvenes en Sucre será testigo de la fiscalía. Empleado que sufre de ansiedad podrá ir al trabajo con su mascota, dice Consejo de Estado. Presidente Petro pide a la banca invertir en otros sectores de la economía. Se acerca fin a las alzas en las tasas de interés, advierte ministro de Hacienda. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias, horas decisivas para el proyecto Hidroituango. Empresas Públicas de Medellín confirmó que las 2 primeras turbinas ya fueron probadas. Sin embargo, aún no hay autorización para encender el proyecto porque está de por medio la evacuación de las poblaciones en riesgo. Mañana vence el plazo para que empiece a operar el megaproyecto. Si no lo hace, se le impondría una millonaria multa por incumplimiento en la generación de energía. A las 12:04 de la tarde, una pantalla instalada en el Centro de Operaciones de Hidroituango marcó el éxito de un hito que tenía bajo la expectativa a cientos de colombianos. La segunda turbina de Hidroituango fue sincronizada con el Sistema Interconectado Nacional. La unidad 1, la unidad 2 han logrado no solo conectarse con el Sistema Nacional de Potencia, sino demostrar que son seguras, que son estables, que no generan vibraciones. Y obviamente esto también es un paso muy importante para evitar las sanciones sobre EPM. Desde la megaobra, el mandatario confirmó cuáles son los siguientes pasos en la tarea contrarreloj del encendido de las primeras 2 turbinas. Lo que sigue es otra prueba de fuego de carga y potencia, con cada una de las generadoras a una carga superior. Nos faltan 2 pruebas, la prueba de estatismo, la prueba de banda muerta, y ya con eso cumplimos los requisitos. Este paso, según los expertos, es clave, pero para que sea una realidad, EPM debe superar otra orden del gobierno y es evacuar de manera preventiva a las comunidades aguas abajo, medida que no sería cumplida en menos de 27 horas, tiempo que le resta al proyecto para cumplir con la entrada en operación. ¿Cuál es el escenario? La CREC debe analizar si la matrícula de ambas turbinas ante el Sistema Interconectado Nacional es un argumento para no cobrar la garantía de $190 millones por el incumplimiento del encendido. Ante el inminente pico de enfermedades respiratorias y aumento de casos de COVID-19, el gobierno estudia endurecer las medidas sanitarias y mañana se anunciarán las disposiciones. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo al término de un debate en la Comisión Séptima del Senado que una comisión de expertos formulará mañana una serie de recomendaciones y medidas que el gobierno estudia para hacerle frente a un pico de enfermedades respiratorias que podría aumentar con ocasión de las fiestas decembrinas. Mañana, cuando el ministerio hable con esta comisión asesora que está analizando el caso de China, que está analizando el caso de los nuevos linajes, pudiésemos ya entregar las recomendaciones que tendremos para terminar el año. Hay preocupación porque confluyen distintos tipos de virus que están circulando, relacionados también con la ola invernal. Tenemos un pico respiratorio donde tenemos rinovirus, influenza, COVID. Por eso el ministerio no ha removido ninguna de las medidas. Hemos continuado con los tapabocas en lugares de aglomeraciones. La ministra de Salud también hizo un llamado a completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19. En debate de control político en el Congreso, la ministra Carolina Corcho hizo una férrea defensa a la reforma al sistema de salud. Mientras tanto, el Centro Democrático defendió a las EPS y la Superintendencia de Salud aseguró que muy pocas cumplen los requisitos para funcionar. Esta noche ante la plenaria del Senado el gobierno hizo un importante anuncio: no habrá liquidación de hospitales públicos, a pesar de que se revelaron cifras de deudas impagas por parte de las EPS liquidadas que ascienden a 27 billones de pesos. El debate en el que el Centro Democrático defendió a las EPS se calentó con esta grave denuncia de la senadora Paloma Valencia. De las IPS, ¿estos son los hospitales intervenidos en Colombia?
El 70%, ministra, han sido públicos. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde se mete la mano de los alcaldes, de los gobernadores y de los políticos de allá y se roban todo. Usted hizo unas afirmaciones aquí muy graves, que secretarios, secretarias, gobernadores, alcaldes son corruptos y han robado plata de la salud. Eso me parece de toda la gravedad. Y hay que decirle al país quiénes son esos secretarios. El gobierno justificó la necesidad de una reforma a la salud advirtiendo que la inmensa mayoría de las EPS no están cumpliendo. Del total de EPS activas, que suman 25, solamente 7 cumplen los 3 indicadores financieros. En el debate, la ministra de Salud, Carolina Corcho, también anunció que pedirá a la Corte Constitucional medidas cautelares para poder intervenir la situación de salud en territorios alejados como el departamento del Guainía. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El gobierno colombiano formalizó hoy ante la Casa Blanca una solicitud para que los colombianos residentes en Estados Unidos de manera ilegal o irregular obtengan un beneficio temporal migratorio. Esta es la carta suscrita por el embajador ante Washington, Luis Gilberto Murillo, dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en la cual recuerda las relaciones bilaterales exitosas que han tenido los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia durante 200 años. Allí, el embajador Murillo dice que en Estados Unidos hay cerca de 2 millones de colombianos, muchos de ellos en situación irregular, y por lo tanto pide un estatus de protección al migrante colombiano similar al que Colombia les ha brindado también a cerca de 2 millones de venezolanos que han llegado a nuestro país o han transitado por él. Recuerda en la misiva al embajador Murillo que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos tienen una estrecha relación que busca fortalecer la paz colombiana. Un crecimiento desbordado de los grupos armados en los últimos 2 años, denunció el Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Para el presidente de INDEPAZ, Camilo González Pozo, los conflictos armados que vive el país son conflictos focalizados, donde ya no hay una intención de confrontar a las fuerzas del Estado ni la toma del poder. Tras el proceso de paz, hay una recomposición de grupos armados que crece a gran velocidad. Hemos contabilizado 60 estructuras agrupadas en 3 coordinaciones, pero con frentes, columnas, son 60 grupos. Algunos de ellos tienen alguna jerarquía, otros no. Y fuera de eso, más de 500 bandas locales que tienen autonomías, pero que prestan servicios de sicariato y otros servicios. Grupos armados que hoy por hoy recurren a la llamada tercerización. La tercerización es tremenda, además que hay una relación muy fuerte con mafias internacionales. Este es un negocio que fluye porque hay dinero de por medio, ¿no? Y quienes alimentan ese dinero, que no son los que están en armas, son los que definen en realidad la dinámica de fondo. Ante este panorama, para INDEPAZ se hace más que necesaria la consolidación de la paz total. Las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco le pidieron a la Comisión de Paz del Senado convocar una cumbre entre el ELN y esta agrupación para buscar una solución al alto nivel de confrontación que se registra en Arauca. Antonio Medina, quien funge como comandante del Frente 28 y que había amenazado en días pasados con asesinar 300 líderes sociales de Arauca, salió a retractarse y a pedir una cumbre entre el ELN y las disidencias para parar la violencia. Como propuesta de solución pedimos a la Comisión de Paz del Senado, en cabeza del senador Iván Cepeda, que se convoque a una delegación del ELN y del Estado Mayor Central de las FARC-EP para que se cumplan los acuerdos hechos en agosto de 2010 entre el ELN y las FARC-EP. Así daremos fin al derramamiento de sangre que se presenta en estas tierras. El senador Iván Cepeda dijo que toda acción humanitaria es bienvenida y que en consulta con el comisionado de paz se dará respuesta a esta petición. La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría investiga la presunta invasión de varios predios en las Islas del Rosario. Otra de las líneas de investigación que maneja la Procuraduría sobre la problemática que ha quedado al descubierto por la actual ocupación de las Islas del Rosario en Cartagena está en determinar si funcionarios han sido omisivos con presuntos casos de invasiones. Parece que además de la contratación de los contratos de arriendo, que es una forma de administración de esos baldíos, parece que hay ocupaciones ilegales. Estamos revisando todo ese cúmulo de información que recaudamos durante la indagación previa.
También indagan si hay funcionarios que no han supervisado adecuadamente los contratos de arriendo en las islas, pues el más reciente reporte de la Contraloría advertía de algunos arrendatarios que dejaron de pagar. Fuimos atendidos directamente por el doctor Gerardo Vega, quien con su equipo de trabajo igualmente nos suministró toda la información. La vía perimetral de Oriente que conduce de Bogotá a La Calera tiene paso a un solo carril como medida preventiva por el rebosamiento del alcantarillado provocado por las lluvias registradas en las últimas horas. La vía entre el sector de Patios y Tilatá permaneció por más de 2 horas cerrada, lo que generó gran congestión. A esta hora las autoridades tratan de normalizar el flujo vehicular. Y la fuerte lluvia que cayó en las últimas horas en Cartagena generó varias inundaciones, principalmente en el mercado de Basurto. Allí varios vehículos y motocicletas quedaron atrapados bajo el agua. Otros sectores de la Heroica, como el pie de la popa y el Retiro, también resultaron afectados. En algunos sectores el nivel del agua alcanzó 1 metro de altura. En otros hechos, las autoridades en La Gloria, Cesar, adelantan operativos para dar con el paradero de un niño de 1 año, quien fue secuestrado en las últimas horas. El pequeño Matías Manosalva Gómez, de tan solo 1 año de edad, es la nueva víctima del flagelo del secuestro que azota a la región del departamento del Cesar. El pequeño fue plagiado en zona rural del municipio de La Gloria. En horas de la madrugada del día de hoy llegaron personas armadas, del cual confinaron a las familias y procedieron a llevarse al menor. El secuestro de Matías ha causado indignación en la comunidad de esa población, que exigen a sus captores respetarle la vida y dejarlo en libertad. Lo rechazamos completamente y le pedimos a Dios por esas personas que no tienen compasión, mucho menos secuestrar a un niño. Luego de un consejo de seguridad, las autoridades determinaron ofrecer hasta 30 millones de recompensa a quien suministra información que permita dar con el paradero del pequeño Matías. Entre tanto, en Barranquilla buscan a una mujer que dejó abandonado en un parque a su bebé de 2 días de nacido. El bebé de 2 días de nacido fue encontrado abandonado en una banca del parque Villa Carolina. Es hijo de una madre indígena guayú que llegó al hospital a dar a luz sin haberse hecho ningún tipo de control durante el embarazo. Mientras caminaba, una habitante del sector se percató de que el neonato lloraba. De inmediato lo trasladó hasta su vivienda, mientras esperaba la llegada de la policía, que luego lo condujo al Hospital Niño Jesús. Este bebé estaba en una de las bancas del parque principal, envuelto en unas cobijas, unas sábanas. En el Hospital Niño Jesús se confirmó que el bebé era el mismo que había nacido allí 48 horas antes y que en la tarde del lunes había tenido salida. Como no había historia anterior de la mamá, se hacen también todos los exámenes de rigor. El bebé sigue hospitalizado y está bajo custodia del bienestar familiar. Y en un insólito hecho, una pareja de extranjeros olvidó a su bebé en un taxi en Cartagena. El insólito caso fue reportado por el taxista que transportó a la pareja de turistas procedentes de Canadá y quienes se desplazaban de Castillo Grande hacia el centro. Ellos iban para Playa Blanca. Yo llegué hasta el centro de convenciones a dejarlos y ellos bajaron todas sus cosas y dejaron al bebé olvidado en la parte trasera de mi vehículo. El menor de 11 meses iba dormido y luego de varios minutos despertó, sorprendiendo al conductor, quien lo llevó de inmediato a un CAI de la policía. Y llegaron los padres y llorando asustados, y me dieron hasta las gracias. Al menor le fueron restablecidos sus derechos y a los padres le hicieron un llamado de atención para que estén más atentos al cuidado del niño. Controversia ha generado un operativo policial en el que una mujer fue esposada cuando adelantaba una reclamación laboral mientras sostenía a una niña en sus brazos. No me quites a mi niña, no me quites a mi niña. Este video, que muestra el momento cuando una mujer es esposada por la policía con su hija en brazos, ha causado indignación nacional. La venezolana de 31 años de edad reclamaba su liquidación tras laborar en la tienda. Me dirigí al establecimiento del centro comercial La Cerrezuela,
ya que la empresa no respondía ni las tutelas, ni la demanda que se estableció, ni la orden de desacato, para pedir que por favor llamaran a la jefa de recursos humanos y ella me explicara o me dijera el por qué no me habían cancelado mi liquidación de hace 2 años. La mujer cuenta que luego de su petición le fue llamada a la policía, quien hace el procedimiento mientras su otro hijo menor grababa el video. La policía, a través de un comunicado, señaló que el procedimiento se llevó a cabo luego de que la mujer agrediera verbalmente al personal del almacén. Por su parte, John Sonnen informó que la liquidación sí fue consignada el día 15 de septiembre del año en curso. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, tras una inspección al lugar, evidenció que sí existe una deuda laboral. Asimismo, indicó que presuntamente una de las actuales trabajadoras no contaba con la seguridad social, por lo que fue sellado el almacén. A través de Twitter, el presidente Gustavo Petro calificó como deplorable el tratamiento que se le dio a la mujer. El detenido coronel Benjamín Núñez encabezará un acto de perdón aceptando que participó en el asesinato de 3 jóvenes en Chocó, Sucre, y además será testigo de la Fiscalía a cambio de una rebaja de pena por el triple homicidio. El coronel de la policía Benjamín Núñez confesará ante un juez que él fue quien les disparó a Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, los jóvenes asesinados en Chocho, Sucre, luego de ser detenidos en un retén, acusados sin pruebas de haber atentado contra otro policía. Disparó en múltiples oportunidades en las que al menos 7 oportunidades impactan en la humanidad de las víctimas. El oficial pagará 29 años de cárcel, tendrá una inhabilidad por el mismo periodo de tiempo y tendrá que pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes, o al menos ese es el acuerdo que alcanzó con la Fiscalía. Además, tendrá que encabezar un acto de perdón. Pedir perdón públicamente a las víctimas, al país, a la comunidad y a todos los que sufrieron perjuicio con su actuar. Núñez además tendrá que testificar contra los 10 policías que estaban a su mando y que están implicados en el crimen. Se compromete a ser testigo de cargo frente a los hechos cometidos por él y terceros el pasado 25 de julio en el municipio de Chochó. Noticentro 1 CMI conoció varias de las pruebas de la Fiscalía contra el exsecretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez, y 7 personas más señaladas de apropiarse de millonarias sumas de dinero de obras públicas. El actual secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez, es señalado por la Fiscalía de integrar una red de corrupción en la que están inmersos exalcaldes y contratistas. En una interceptación, una de las contratistas detenidas habla de una tensión entre los implicados, pues las cuentas no cuadraban sobre cómo dividieron el anticipo de una obra pública. Contable, entonces Carlos Alejandro los chicos de Hernán, los problemas son contables porque este señor se comió 600, este señor se comió 200 y usted se comió el resto y no me han querido facturar. ¿Cómo hago? Que no le no, eso le hemos sacado los cueros al mismo solde. En otra grabación hablan de los líos que pueden tener por el manejo del dinero. El 70% del problema de Fuente de Oro son esos 1.000 y pico millones que se sacaron, porque no hay legalización. Entonces, cuando pidieron contabilidad, no hay contabilidad, hay un hueco fiscal. Los 8 detenidos responden por 3 delitos. El Consejo de Estado autorizó a un empleado que sufre de ansiedad la asistencia al trabajo en compañía de su mascota. El Consejo de Estado falló una tutela a favor de un funcionario de la rama judicial de Ibagué con el cargo de oficial mayor, diagnosticado desde hace 5 años con ansiedad y depresión severa. Desde agosto, una psicóloga le recomendó a este hombre que trabaje junto a su mascota o animal de compañía como parte de su recuperación. La Alta Corte acaba de fallar a favor del hombre y de ahora en adelante su mascota Isis deberá acompañarlo a su jornada laboral como parte de su tratamiento para prevenir el estrés y la complicación de su diagnóstico. La alcaldía de Bogotá se pronunció sobre los audios que dejan al descubierto presuntas prácticas corruptas en la unidad de servicios públicos. La directora de la entidad, Amanda Camacho, aseguró que no renunciará y que fue ella quien puso la denuncia en manos de la Fiscalía. La directora de la Unidad de Servicios Públicos, Luz Amanda Camacho, se refirió a las escandalosas conversaciones reveladas por este noticiero entre su equipo jurídico y un contratista para adjudicarle el manejo de los cementerios distritales. Ahora con el que nos toca darnos la pela es con el 3, ¿sí? Pero habilitándole nosotros estos puntos, con eso de pronto le ganamos. No me puedo hacer responsable porque yo no soy quien debe denunciar, no soy una delincuente, no está demostrado que yo haya tenido que ver en eso, ni se va a poder demostrar porque no tengo nada que ver en eso. Mi responsabilidad
como directora de la unidad es poner en conocimiento los hechos ante los entes de control, tal como lo hicimos. Desde el Consejo alistan un debate de control político y le piden la renuncia a la funcionaria. Yo no tenía cómo intervenirle el teléfono o cómo saber que esto estaba pasando. El detalle de esto es prácticamente de personas que en realidad se dedican a esto. Mejor dicho, monten el borrador y yo la ajusto con la redacción, ¿sí? Listo. Para que nos quede bien full. Ante la gravedad de los hechos, a partir de mañana la Contraloría de Bogotá le pondrá la lupa a todos los contratos celebrados por Carlos Quintana y Marcela Esquivel. Estamos dispuestos desde el día que nos enteramos hasta hoy, y así seguirá siendo, a llegar hasta las últimas consecuencias con estos hechos. En diciembre se conocerá el resultado de los procesos de incumplimiento que adelanta la entidad y si se declara o no la caducidad del contrato a Jardines de Luz y Paz por 42.000 millones de pesos. Un juez en Cali ordenó la libertad del exjefe paramilitar Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, quien permanecía detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. El narcotraficante fue dejado en libertad luego de que se verificara que cumplió la mayor parte de su condena por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por hechos relacionados con el manejo de las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Dijín de la policía capturó a Darío Alberto Laíno, alias Ojitos Azules, ex jefe paramilitar, quien durante años tuvo una fachada de palmicultor en Barranquilla. Según la Fiscalía, el hombre sería uno de los fundadores y financiadores del bloque norte de las autodefensas. El presunto paramilitar es requerido por varios homicidios en la costa atlántica. La Jurisdicción Especial para la Paz evalúa si decreta medidas cautelares sobre el proyecto Hidroituango por las denuncias sobre la posible disposición de cuerpos en el área de influencia de la hidroeléctrica. El próximo 6 de diciembre se realizará una audiencia en la que se dará a conocer un informe pericial que determinará las posibilidades objetivas de hallazgo y recuperación de cuerpos en la zona aledaña al proyecto. La UNESCO reconoció hoy como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad los saberes ancestrales de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cogi, Huigua, Arhuaco y Cuancuamo, fueron cobijados hoy como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Son culturas, son conocimientos que nos conducen a la paz, nos conducen realmente a la conservación de la tierra y el universo. Hoy el mundo se permite dar una visibilización fundamental para que se siga impulsando ese conocimiento ante la diversidad, de cuidar la naturaleza, de cuidar las nuevas generaciones. El sistema de conocimiento ancestral que abarca los mandatos sagrados que sustentan la existencia de estos 4 pueblos en armonía con el universo, tanto físico como espiritual, se basa en la ley de origen, de acuerdo con sus creencias, la cual contiene diversos códigos de enseñanza, aprendizaje y comportamiento. Este martes fueron radicados 2 proyectos de ley con los que se busca resolver parte de la grave crisis que afecta al sistema carcelario. Uno de los proyectos busca acabar con la congestión que existe en las unidades de reacción inmediata al asignar competencias específicas a autoridades. Desde la Defensoría del Pueblo contamos un hacinamiento del 171% en URIs y estaciones de policía. No son claras las competencias que existen entre gobernaciones, alcaldías y el gobierno nacional respecto de las personas que están sindicadas. Otro proyecto busca incentivos a empresas para que monten sedes en las cárceles y los reclusos puedan redimir penas con trabajo. No van a pagar IVA. Todo el bien que se produzca, todo artículo interior de un centro carcelario en este país estará exento de IVA. 2, van a tener unos descuentos en materia de renta que pagan hoy las empresas si llevan la industria. El 65% de las llamadas que recibe la línea 123 en Bogotá no son para reportar emergencias. El distrito reforzará las sanciones para quienes hagan mal uso de la línea. Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? ¿Lavan ropa? Está llamando a la línea de emergencias de Bogotá. Uy, qué cochinos. Falsas alarmas como esta entran todos los días a la línea de emergencias de Bogotá. Se calcula que por lo menos 6 de cada 10 llamadas no son emergencias reales. En la línea 123 recibimos cerca de 21.000 llamadas al día y cerca de 65% de ellas, es decir, más de 14.000 llamadas, realmente no tienen que ver
con lo que atendemos en la línea 123. Las autoridades rastrean el número desde el que se hace el falso reporte para imponer las sanciones. Estaremos reforzando las multas o comparendos a que haya lugar. Son sanciones que pueden oscilar entre un salario mínimo. La mayoría de las llamadas que recibe la línea de emergencias son para reportar riñas, ruido y accidentes de tránsito. Poco funcionaron las medidas anunciadas este martes para mejorar la movilidad en inmediaciones del Coliseo Life. El interminable trancón volvió a la calle 80, dado el partido de tenis previsto en ese escenario. Pasar calle 80 Pese a las nuevas medidas anunciadas por el gobernador de Cundinamarca para aliviar la congestión del Coliseo Life, este fue el panorama en la tarde de hoy. Cientos de vehículos atascados intentando salir por la calle 80. Este martes las autoridades acordaron habilitar 4 retornos de regreso a Bogotá, aumentar en 100 el número de policías de tránsito y de 2.000 a 4.000 los parqueaderos en el Coliseo. No permitir el parqueo a los costados de la vía de los vehículos, que en ocasiones genera que solo quede un carril habilitado para quienes no asisten a los eventos, sino están transitando por la vía concesionada. Además, se conformará en cada evento un nuevo puesto de mando unificado en el que participarán Cundinamarca, Bogotá y Cota. El volcán más grande del mundo hizo erupción en Hawái. Las principales ciudades de China fueron blindadas con más policías luego de las inéditas protestas contra la política de COVID-0. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, entró en erupción por primera vez en casi 40 años y su lava alcanza hasta los 30 y 60 metros de altura. Por ahora, la lava no amenaza a ningún hogar o comunidad y no se han emitido órdenes de evacuación. La lava eventualmente podría llegar a los vecindarios a medida que fluye cuesta abajo, aunque la roca fundida podría demorar una semana o más en llegar a las áreas pobladas. Las autoridades chinas blindaron las grandes ciudades del país como lo son Beijing y Shanghái, tras las grandes manifestaciones por parte de los ciudadanos en demanda de libertad política y el fin de los confinamientos sanitarios. Centenares de agentes de policía y decenas de vehículos patrullaron las calles de las principales ciudades del país. El gobierno ucraniano confirmó que se vio en la obligación de reanudar los apagones de emergencia en distintas regiones de todo el país tras la devastación de su infraestructura energética que dejó a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción en pleno invierno. El presidente Gustavo Petro hizo hoy un balance positivo de la economía colombiana a pesar de la crisis mundial e invitó al sector financiero a diversificar sus inversiones en sectores como la agricultura, el turismo y la industria. El presidente Gustavo Petro, al clausurar la asamblea número 39 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, invitó al sector financiero a invertir en agricultura, construcción, turismo, para fortalecer la productividad nacional y enfrentar la crisis con amenaza de recesión que afronta el mundo, sobre todo por el abastecimiento de alimentos. Si Colombia pudiera mantener su capacidad de expansión de la producción alimenticia y de su industrialización, podría aprovechar una circunstancia que existe en el mundo y que la podría articular al mundo de manera positiva. ¿Por qué la industria? ¿Y por qué la construcción, que es parte de la industria? Porque en conjunto con la agricultura y con el turismo es aquí donde se puede generar riqueza. El presidente de la ANIF, Mauricio Santamaría, exministro de Estado, le dijo al presidente que no está de acuerdo el sector financiero con algunas de las reformas que promueve. En salud y pensiones nosotros dijimos, con todo respeto, señor presidente, que no estamos de acuerdo con la frase de que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo y lo que dijimos es que los indicadores muestran un comportamiento bastante bueno del sistema de salud durante los últimos años. El aumento del salario mínimo es otra preocupación del sistema financiero. El ministro de Hacienda, José Antonio Campos, señaló que se acerca el fin a mayores alzas en las tasas de interés. En el debate de control político en la Comisión Tercera del Senado de la República, el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, sostuvo que las medidas de política monetaria podrían empezar a ceder gracias al descenso que se viene observando en la inflación a nivel mundial. El índice de precios, hoy mayor al 12%, bajaría al 7% en 2023. La inflación llegó a su pico en octubre y además
creo que internacionalmente hay muchas señales de que ya está bajando. El funcionario explicó que en la medida que baje la inflación, al mismo tiempo se ajustará a la baja las tasas de interés que para ANIF el próximo año estarían en 7,75%. El último incremento se daría en el mes de diciembre. Si la Reserva Federal hace un aumento muy pequeño o incluso si la inflación baja suficientemente en el mes de noviembre en Estados Unidos como lo hizo en octubre, digamos, si la Reserva Federal decide no aumentar tasa, eso era otra información muy relevante que tendremos en cuenta en esa decisión. Por otro lado, el ministro Campos reiteró que para el último mes del año subirá 200 pesos el precio del galón de la gasolina sin efecto sobre la inflación. El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica, anunció un nuevo programa para contrarrestar los préstamos gota a gota. Este martes el Banco Agrario lanzó el programa en contra del crédito informal o el llamado gota a gota. La medida busca ofrecer alternativas, pero sobre todo flexibilidad a la hora de otorgar un crédito. Los productores, en especial en zonas alejadas, acuden a préstamos informales que se convierten en un dolor de cabeza. Atacando la financiación informal en el mercado. Estamos hablando de diferencias de tasas que fácilmente van desde un 400% efectivo anual en el crédito informal a unas tasas que son solo una fracción de esto. El Banco Agrario expandirá su cobertura incluso a sectores diferentes al agro. El programa se divulgará a través de todas las centrales de la entidad en el país. El presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, advirtió sobre alzas en productos con uso de plástico por el incremento en el arancel a importaciones de polietileno. A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Comercio busca aumentar el arancel a las importaciones de polietileno, una de las materias primas para la producción de plásticos en el país. La propuesta plantea incrementar la partida que hoy es de 0 al 5%. Para el gremio del sector, la medida afectará esta industria y por ende el consumidor final. Se traduce en el aumento del costo de la materia prima, de lo que se utiliza para hacer, por ejemplo, envases de productos de limpieza, de productos de aseo, de bebidas, las películas de invernadero, envases de agroquímicos, tubería, entre otros productos que se fabrican con el polietileno de alta densidad que tendría un incremento en el arancel. El dirigente hizo un llamado. Que en esos casos haga una excepción y mantenga el arancel en 0%, especialmente pues para este caso del polietileno. Para Acoplásticos se están tomando medidas que afectan la industria, como lo sucedido en la reforma tributaria con los mayores impuestos a los plásticos de un solo uso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,59% a 1.248 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 5,56% a 1.900 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 4,46% a 37.530 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 54.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,08% a 2.475 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.809 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.750 pesos. Un euro cuesta 4.968 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.66. El azúcar se transó en 19,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78,58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84,59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.475 pesos. La línea 123 está ubicada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, atendida por 340 operadores las 24 horas de los 365 días del año para atender las emergencias de la ciudad. Estamos articulados con 6 agencias que son las que brindan el recurso de despacho o la atención del incidente al ciudadano. Si es un accidente y tiene heridos, no solamente lo enviamos al CRUE, es decir, a la Secretaría de Salud, sino que también llamamos a la policía o a la Secretaría de Movilidad si este accidente ha generado algún tipo de traumatismo vial. La línea de emergencias de Bogotá se debe utilizar únicamente si tu salud está comprometida,
si sufres de algún hurto o eres testigo, si te encuentras en alguna riña, si hay deslizamiento, inundaciones o si tu mascota está en peligro, si eres víctima de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Pues yo acudí a la línea 123 por un caso de una persona discapacitada. Fue una atención muy oportuna y muy veloz. La línea 123 es para emergencias y no para llamadas como estas. ¿Tiene alguna emergencia? ¿Lavan ropa? Está llamando a la línea de emergencias de Bogotá. Uy, qué cochinos. Usted está haciendo mal uso de la línea de emergencia, su número va a ser reportado con el inspector de policía. No me interesa. La línea 123 de Bogotá recibe al día aproximadamente 21.000 llamadas. Lamentablemente, de esas 21.000 llamadas, 65% es no procedente. No debes utilizar la línea si vas a hacer una broma o vas a pedir información general.